Hola corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, carga de entrenamiento, 2 métodos sencillos para monitorizarla. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. ¿Qué es monitorizar la carga de entrenamiento? Es 1. Saber si estamos haciendo más o menos respecto a nuestra línea base, a nuestra normalidad. Y 2. Saber si estamos asimilando ese trabajo. O sea, son las dos cosas. Tener una referencia y saber si estamos haciendo más o menos. Y, más importante, saber si estamos asimilando ese trabajo, absorbiendo ese trabajo o, si queréis, en términos más concretos, poniéndonos más fuertes. ¿Estoy haciendo más? ¿Estoy haciendo menos? ¿Eso me está sirviendo para ponerme más fuerte? Bueno, creo que esas son las dos cuestiones que queremos determinar cuando monitorizamos la carga. Y aquí cabe hacer dos cosas desde el punto de vista popular y asumiendo que no disponemos de analizador de lactato y mucho menos de intercambio de gases. O si queréis, no tenemos acceso a un laboratorio y saber exactamente qué pasa dentro de nuestra fisiología y más concretamente nuestro metabolismo. Entonces, asumiendo que somos populares, no tenemos acceso a tecnologías sofisticadas, ¿qué podemos hacer? Ya he dicho dos cosas. Por un lado, seguir las métricas que te ofrece la plataforma. Y aquí me refiero a la plataforma de tu reloj, Garmin Coros Suunto, Strava, si usas el Strava de pago, o Training Peaks. También, si usas esa plataforma porque tienes entrenador y te da las prescripciones por allí y el feedback por allí. O quizá eres corredor individual, digamos, o que se autoentrena y también tiene Training Peaks. O mira, como es mi caso, Suunto tiene una colaboración con Training Peaks, de modo que la plataforma de Suunto es las mismas métricas de Training Peaks. Entonces, sea cual sea tu marca de reloj y la plataforma correspondiente, uses o no adicionalmente Strava o en exclusiva Strava o uses Training Peaks, cualquiera de estas plataformas pues te va a dar al final 4 métricas con unos nombres u otros, pero pues si fuera Training Peaks, pues sería los TSS, que se refieren a cada sesión, la carga crónica, la carga aguda y el balance o el contraste entre una cosa y otra que te da la forma. Entonces automáticamente, sea una plataforma u otra, te da estas métricas y esto tiene pros y tiene contras que enseguida repasamos. Y alternativa, pues sería, vamos a llamarlo, un enfoque o un método artesanal, porque es todavía más sencillo que el anterior. Y que conste, dejaré link en las notas del episodio, que esto tiene respaldo empírico a través de un estudio muy reciente, yo creo que de este año 2025, y muy curioso, creo que bien realizado y sobre todo sorprendentes o no sorprendentes sus resultados. Luego entramos en ello. Como digo, respaldado este método artesano, que es simplemente registrar en kilómetros, por ejemplo, o en horas, si es correr en montaña, si estamos haciendo más o menos, y esto cualquier reloj o una libreta nos lo va a dar, o cualquier plataforma nos lo va a dar. Luego, sensaciones a la mañana y luego tests de campo. Simplemente, más o menos kilómetros esta semana respecto a la anterior. ¿Qué tal sensaciones a la mañana y tests de campo? O sea, fijaos qué sencillo. Esto con el reloj de 20 euros o yo que sé, más barato, incluso si no tiene plataforma, y ya digo, y debes recurrir a la libreta, pero lo mismo con las sensaciones y con los tests de campo, pero tan sencillo como esto nos puede dar incluso mejor resultado a la hora de monitorizar la carga que métodos aparentemente más sofisticados como TSS, CTL, ATL, TSB, por ejemplo, y no sé si decir incluso tan sofisticados como lactatos o gases, incluso más preciso que eso. Vamos al lío. Las métricas de las plataformas tienen contras, que luego los repasamos, pero tienen a favor, que luego lo repetiremos, pero tienen a favor que se generan de forma automática, con lo cual es muy sencillo seguirlas.
¿Cuáles son estas métricas? Ya digo, sea Garmin, Coros, Sunto, tu reloj, uses Strava de pago, uses Training Peaks, al final son equivalentes con unos nombres u otros. Lo que hacen es, primero, tu reloj asigna, o Strava o Training Peaks asigna, bueno, claro, Training Peaks será a través de tu reloj, bueno, da igual, asignan puntuación a la sesión. Puntuación que se puede llamar carga del entrenamiento, se puede llamar TSS, TL, creo que es en Coros, pero bueno, una puntuación a la sesión de hoy, que se basa en cuántos minutos he pasado a qué intensidad, respecto, por ejemplo, de mi ritmo umbral o algún valor ancla. Podría ser también el pulso asociado a segundo umbral. Hay un valor ancla y respecto a él sabemos si estamos en él, por encima, por debajo y cuánto pasamos en cada uno de esos zonas. Entonces, puntuación a cada sesión. Lo de hoy ha valido 78 puntos, 43 puntos, que se basa en cuánto tiempo hemos pasado a qué intensidad. Vale, luego, como tenemos de cada sesión, podemos calcular el promedio de la semana. Hicimos una de 100, otra de 89, otra de 77, otra sesión de 50 y no sé qué, promedio de la semana. Luego, juntas 6 últimas semanas, tendrías el promedio de las 6 últimas semanas, o sea, la actividad promedio de las últimas 6 semanas, eso es tu línea base, tu normalidad, y tienes también la semana actual, el promedio de la semana actual, y de ese modo puedes contrastar, comparar lo que está pasando ahora, esta semana, respecto de tu línea base, que son la cuarentena, 6 por 7, 42, las últimas 6 semanas. Entonces, a partir de ahí, obtenemos el CTL o fitness, que sería eso, el promedio de las últimas 6 semanas, mi línea base, mi normalidad, ATL o fatiga, que sería lo que ha pasado esta semana, y el contraste entre las dos, que es forma o TSB. Si a la cronicidad, a la normalidad, a mi fitness le resto esta semana, el resultado será negativo si esta semana ha sido más fuerte, ¿no? Si le resto algo grande a algo más pequeño, resultado negativo. Si le resto algo pequeñito a algo más grande, resultado positivo. Entonces, si fuera Training Peaks, pues un -10, un -15 de TSB, eso significa que me estoy cargando. Estaría entonces fatigado, pero en proceso de construcción. O sea, esas semanas donde el balance es negativo, porque la semana presente es más fuerte que mi línea base, o esta semana y la anterior, estas semanas, la actualidad, el presente, está siendo más fuerte que lo que viene siendo mi normalidad, el balance es negativo. Estoy fatigado, estoy un poco fastidiado, falto de energía, pero a sabiendas de que esto me está poniendo más fuerte para cuando llegue el momento pico. Como digo, estoy fatigado, pero en construcción. El balance es negativo. Están siendo semanas fuertes respecto de mi normalidad. Vale. ¿Qué ocurre con el tapering? O sea, esas semanas cuando bajamos la carga en previsión de una competición, para alcanzar nuestro pico, pues el balance va a ser positivo. Un TSB de +10, un TSB de +15, porque esta semana o esta semana y la anterior están siendo más flojas que lo que venía siendo mi normalidad. Entonces, todo lo que me fatigue entonces, todo lo que me machaqué en esas semanas altas de carga, ahora que bajo la carga y elimino la fatiga, pues digamos que todo ese trabajo sale a relucir. Y entonces esta semana o estas 2 semanas que bajo la carga, el periodo taper, pues alcanzo mi pico. Todo esto es la teoría, ¿no? Balance negativo, estoy cargándome, pero sabiendo que es un esfuerzo ahora para ponerme más fuerte y demostrarlo después. ¿Que el balance es positivo? Pues he rebajado la carga para eliminar esa fatiga y ahora estoy fresco y estoy absorbiendo toda esa caña que me metí entonces. Esto es la teoría. Vale, ¿cuál es la ventaja de esto? Como ya dije antes, se genera automáticamente por el mero hecho de llevar el reloj y, claro, sobra decir, o por descontado, que tienes que tener bien calibrado. Pues si, por ejemplo, es pulso el valor ancla para asignar la puntuación a cada sesión, de la cual se derivan el resto de métricas,
pues si el valor ancla es el pulso asociado a segundo umbral, deberíamos haberlo calculado bien, punto número 1, y punto número 2, debemos en cada sesión registrar bien el pulso, sea con brazalete, sea con cinta pectoral o... Yo hice los experimentos en su momento cotejando el gold estándar, que sería la cinta pectoral, con el lector óptico de la muñeca, pero ¿qué ocurre? Que tienes que poner retrasado más o menos a mitad de antebrazo y muy prieto para que no entre la luz y la óptica funcione bien. Bueno, entonces cada registro tiene que ser bueno, el valor ancla tiene que ser bueno. Si esto está cubierto, pues se genera automáticamente, no cuesta nada, esa sería la gran ventaja. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues para empezar, que esto es una estimación de la carga metabólica. De la carga metabólica, pero no del sistema neuromuscular o, si queréis, de la carga mecánica. Claro, tú en bajada te baja el pulso y eso para esta métrica es que estás silbando, pero te estás achicharrando los cuádriceps. Eso no va a quedar ahí registrado. Otro problema, hay un sesgo, de multiplicar minutos por intensidad, hay un sesgo hacia la duración. Te van a salir más TSS o más puntitos con la escala que use tu plataforma, van a salir más puntos con sesiones más largas, con independencia de lo que haya ocurrido, no total independencia, pero ya digo que hay un sesgo, o sea que favorece lo largo versus lo intenso. Bien, y por último es un cálculo lineal, no tiene en cuenta lo que hiciste ayer ni lo que has hecho hoy, si ha sido una sesión de 2 horas, en la primera hora, para la plataforma, para el algoritmo, la segunda hora es igual que la primera. Pero claro, no es igual porque llevas la fatiga de esa hora anterior o de si ayer fue, por ejemplo, una tirada larga, pues del día anterior. Bueno, entonces solo es metabólico, no es mecánico, tiene un sesgo hacia la duración versus la intensidad y es lineal en el sentido que no sabe lo que pasó ayer, no sabe lo que pasó antes. Pero, claro, la fatiga intrasesión importa, la fatiga intersesiones importa. Bueno, vamos ahora ya con el método artesano. Método artesano sería simplemente saber cuántos kilómetros has hecho esta semana, y la anterior, y la anterior, y la anterior. O en el caso de la montaña seguramente sirva más las horas, porque con el desnivel ya sabéis cómo es esto. Bueno, lógicamente cuanto más desnivel, pues menos kilómetros podrás hacer para el mismo tiempo que si hubiese sido asfalto. Bueno, simplemente registra que eso, el reloj más simplón del mundo, o incluso con el Strava, el propio teléfono smartphone, y sin necesidad de reloj, la propia aplicación Strava, y sin necesidad de que sea de pago, pues das a grabar y ya está. Bueno, entonces kilómetros, punto número 1. Punto número 2, ¿cuán bien o mal te sientes cada mañana? En una escala, por ejemplo, del 0 al 10. Y tercero, tests de campo. Ya está. Ni más ni menos. Esto de cómo te sientes bien por la mañana, fijaos, estudio 2025 en ciclistas de entrenados. O sea, no son alto nivel, pero... Bueno, pues imaginaos, no lo digo de memoria, pero imaginaos pues 50-55 mililitros km de V2 Max. Yo qué sé, algo así. Y que hacen, imagínate, pues no sé, 10-12 horas a la semana de ciclismo. Por ejemplo, pues eso, que no está mal. Pero es amateur, claro. Vale, pues en un grupo se les va a tomar la HRV por las mañanas. En otro grupo se les va a tomar la HRV por las mañanas más este cuestionario de cuán bien o mal te sientes en una escala de 0 al 10. Well-being. Pues eso, si te sientes con energía, si te sientes sin energía, con ganas de entrenar sin ganas de entrenar, con ganas de afrontar el día sin ganas de afrontar el día, dolorido por todas partes, fresco como una lechuga. Eso, well-being, ¿cómo te sientes? ¿Bien o mal? En una escala de 0 al 10, que tiene que ver con molestias, agujetas, tiene que ver con readiness, o sea, ganas de entrenar, pocas ganas de entrenar, ganas de afrontar el día, pocas ganas de afrontar el día, energía general, vitalidad general, apatía general, yo qué sé. Well-being. Bueno, pues HRV un grupo, HRV más well-being otro grupo y HRV más pulso en reposo más well-being otro grupo. ¿Y qué se hace? Pues hay una planificación semanal que va a incluir pues rodajes, quizá tirada larga y un par de días de intensidad a la semana. Pero si ese día por la mañana cualquiera de estas 3 métricas, HRV, pulso en reposo, well-being, desaconsejan hacer la intensidad, pues se aplaza para el día siguiente. ¿Que el día siguiente sigue plof? Pues se elimina esa sesión de alta intensidad y así sucesivamente. Y pasadas un par de meses, algo así,
se repiten tests que se hicieron a priori, pues imagínate un test de FTP, y se miran los progresos en las 3 condiciones que, salvo esta adaptación según las energías o según estas métricas, de mover o de eliminar sesiones de intensidad, salvo eso, todo lo demás es idéntico. Bueno, pues quienes más mejoran son los que incorporan Wellbeing. O sea, primer grupo era solo HRV, segundo grupo era HRV más Wellbeing, tercer grupo era HRV más Wellbeing más pulso en reposo. Pues allí donde hay Wellbeing, pues de verdad que los cambios eran notorios, sobre todo teniendo en cuenta la otra condición, que es que apenas mejoró. Ahora, y creo que no hace falta. O sea, en otras ocasiones me obsesiono acudiendo a las tablas y tratando de daros números concretos, pero es que creo que incluso para entender el concepto, que es de lo que se trata, creo que incluso es más útil hablar simplemente de este resultado global. Bueno, pues fijaos que el simple, que es que no es tan simple, porque realmente es la integración de todo. O sea, tu cerebro recibe múltiples inputs de todo, de agujetas, de hormonas, de neurotransmisores, de niveles energéticos, por ejemplo, reservas de glucógeno o incluso de grasa, de también la ingesta que estás haciendo, el estrés emocional, la ansiedad. Bueno, pues es un integrador de todo eso. Entonces, si te sientes mal, es que estás mal. Si te sientes bien, es que estás bien. Vale, y esto lo podemos complementar con tests de campo, que finalmente van a decirnos si sí o si no estábamos bien o no estábamos bien. Y, por ejemplo, pues aquí tenemos el caso tan famoso de ese 2 kilómetros 700 metros positivos, ese monte de cabecera, que es el Nesaxla, que tiene Kilian, o que tiene Peter Engdahl, o que tiene Emily Forsberg, o que tiene Ida Nilsson, o que tiene John Albon o Henriette Albon, que lo tienen todos ahí al lado de casa. Pues son 700 metros positivos en un poco menos de 2 kilómetros, pues tú sabes cuál es tu mejor tiempo allí, e incluso está recogido en el segmento correspondiente de Strava. Y entonces, pues si quieres saber cómo estás, como total te toma, bueno, claro, si eres Kilian Jornet, 19 minutos con 19 segundos, si no me equivoco ese es su último récord, y tiene por supuesto la coronita en el segmento de Strava. Bueno, pero vamos, en el peor de los casos, pues no sé, 30 minutos, en el peorísimo de los casos, o no lo sé, me da igual, o búscate uno que dure 20 minutos para ti. Bueno, pues te vas a ese monte y efectivamente sabrás si sí o si no estás más fuerte. Diga lo que diga el balance, o el TSB, o forma. Aquello de quitarle la carga aguda, el ATL, restárselo al CTL, la carga crónica, o restarle la fatiga al fitness y obtener la forma o el balance o el TSB. Aunque estés en positivo, es decir, que estés en semanas de descarga del tapering, y se supone que preparándote o el camino que te conduce al pico, por eso Training Peaks, pico de forma, bueno, aunque los números digan que estás en pico, si te vas a tu Nesaxla, a tu monte de cabecera, y haces un tiempo que es un churro comparado con tu récord o con lo que sueles hacer, pues ya tienes la prueba de que no estás bien, de que no estás en forma. ¿Que haces asfalto? Pues imagínate que un entreno de intensidad es un 3 por 3000 metros y que lo sueles sacar a ritmo X y a pulso o sensaciones X. ¿Que te está costando sacar esos ritmos? ¿Necesitas un pulso mayor o necesitas peores sensaciones? ¿Un mayor RPE? O incluso que el pulso no sube y que también te cuesta sacar esos ritmos, pues ya lo tienes, no está fuerte, todo lo contrario. O me da igual eso, que no tiene que ser un 700 metros positivos en menos de 2 kilómetros, pues tu monte de cabecera, tu cuesta de cabecera, tu entreno de intensidad de cabecera, pues ya tienes ahí todos los registros, todo el histórico y de carga interna y carga externa. O sea, los ritmos que sacas o los tiempos que tardas y con qué sensaciones, con qué pulsos. Entonces, si el pulso está anormalmente elevado, si el pulso está anormalmente inhibido, si los tiempos no salen, pues ya está. Entonces, imagínate, triangulando las 3 cosas que hemos dicho del método artesano. Estoy haciendo más horas, pero me siento peor y me cuesta sacar pues esa subida que tengo aquí en el monte de cabecera, pues mal, pues baja los kilómetros. O sea, estoy haciendo más horas, pero me siento mal y no me salen los ritmos.
baja horas. Estoy haciendo más horas, me siento bien, me salen los ritmos, fantástico, estás en el camino correcto. El año pasado estaba haciendo estas horas, me sentía bien y es cuando hice mi mejor tiempo en este segmento en Strava, pues y estaba haciendo estos mismos kilómetros, pues igual ahora pues tendré que hacer menos kilómetros. Estoy haciendo pocos kilómetros, me siento bien, estoy próximo a mis mejores tiempos. Bueno, pues quizá me puedo plantear subir kilómetros o subir horas. ¿Me sigo sintiendo bien con más horas? ¿Me están saliendo mejores tiempos? Fantástico. Así que eso que puede decir el TSB, la forma, esta comparación carga aguda versus carga crónica, me puede decir que estoy en descarga y por lo tanto se supone que debería estar libre de fatiga y en mi pico, pero me voy a mi monte de cabecera y no salen los tiempos, me hago este 3x3000 y no salen los tiempos. Que además es que me siento mal por las mañanas, pues algo hay que ajustar aquí. ¿Qué? Pues las horas o los kilómetros. Entonces esa triangulación me parece bastante sencilla y barata y válida, en el sentido que refleja la realidad. Otra opción, y seguimos con el método artesano. Habíamos hablado de triangular kilómetros / horas semana, cómo nos sentimos por la mañana y tercer punto, test de campo. Podemos sustituir kilómetros / horas semana por número de sesiones de intensidad semana. Vamos a suponer, estamos haciendo 2 o incluso 3 sesiones de intensidad a la semana. Nos sentimos mal por la mañana y encima en esos entrenos de intensidad no salen los tiempos. O salen, pero con malas sensaciones. Bueno, pues en ese caso baja el número de sesiones de intensidad a semana. O sea, ¿qué sentido tiene forzar la máquina? ¿Qué sentido tiene empeñarse cuando no hay más que rascar? Cuando en realidad te estás pasando de rosca. Como digo, 2, incluso 3 sesiones, que esto también nos gusta, esto de abusar de la intensidad, creo yo, para quienes buscan rendimiento, claro. Vale, 2, incluso 3 sesiones de intensidad semana. Pero nos sentimos mal por las mañanas y en esas sesiones de intensidad los tiempos no salen o nos vamos a hacer el test, nos vamos al segmento de turno y estamos lejos de nuestro mejor marca personal o esa carrera estable de terreno, de recorrido, condiciones estables, empeoramos tiempos, pues baja el número de sesiones de intensidad semana. Vamos a suponer otro escenario, una sesión de intensidad semana, me siento bien por las mañanas y los tiempos están cerca de mi mejor marca. En ese segmento, bueno, lo que hemos dicho 20 veces ya. Pues en ese caso te puedes plantear incorporar un día extra de intensidad a la semana. Repito, un día de intensidad a la semana, nos sentimos bien y los tiempos están bien. No súper bien, bien. Bueno, pues incluye un nuevo día de intensidad a la semana y vamos a ver qué pasa. ¿Te sigues sintiendo bien? O bueno, razonablemente bien y los tiempos mejoran, pues fantástico. Insisto, triangular, qué estás haciendo y con qué estás haciendo. Podemos hablar de kilómetros, de horas o, como estamos incluyendo ahora, días de intensidad semana. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo salen los tiempos? Jugando con todo eso, subiendo, bajando en función de sensaciones y tiempos. Eso no miente. Creo que muchas veces, y me ha pasado, nos obsesionamos con los números. Por ejemplo, la estimación del VO2 Max que te hace tu reloj. ¡Mierda, está bajando! Por ejemplo, pues ATL. O tu TSB que dices, está siempre en positivo. O sea, estoy yendo hacia atrás. Nunca estoy haciendo semanas de carga, de sobrecarga. Estoy siempre recortando. Y ves ese TSB siempre positivo. Ves ese V2 Max que va bajando y te empiezas a obsesionar y te empiezas a rayar la cabeza. Ya, pero tú vete a tu monte de cabecera, tú haz tu entreno de intensidad, tu 3x3000 metros. Si están saliendo mejores ritmos
y en general te sientes bien, pues ya está. Nos obsesionamos, ¿no?, con esos numeritos, pero es que o una carrera muy estandarizada, en el sentido de que las condiciones apenas cambian y el recorrido, por supuesto, se mantiene 100%, y que haces todos los años, por ejemplo, pues ya sabéis, yo, por ejemplo, esta subida pedestre a Peñacabarga que se hace por carretera, que es verdad que, mira, la última vez hice un viento de narices, más de 50 km por hora de viento sur, pero bueno, o sea que ahí las condiciones sí que cambiarían algo, pero es por carretera, por lo tanto el suelo siempre es igual, el recorrido siempre es igual. Pues si la estás haciendo todos los años, este año estás haciendo más kilometraje y no salen los tiempos, pues dices, pues igual no toques el kilometraje, o sí que súbelo un poco más, o en fin, que mejor medida del rendimiento es el rendimiento mismo, que ya sabéis que esto es una cita de uno de los padres de Training Peaks y de todas estas métricas, que son Hunter Allen y Andy Coogan. Esta cita sería de Andy Coogan. El mejor indicador del rendimiento es el rendimiento mismo. De ahí que el test FTP sean 20 minutos a tope, o sea, la máxima intensidad sostenible durante 20 minutos, y después se aplica un factor corrector para trasladarlo a una hora. Una hora, o sea, esto no es metabolismo, esto no es máximo estado estable de lactato, esto no es umbral ventilatorio, esto no es umbral de lactato. No, esto no es desaturación muscular de oxígeno, esto es lo que puedes hacer en 20 minutos. Bueno, creo que ya me estoy enrollando, que ya he dicho lo que quería decir. No sé si se entiende. Tenemos por un lado lo que nos dan las plataformas, que tiene la ventaja de que es automático, se genera por el sencillo hecho de pulsar Start y Stop en cada actividad. Tenemos la puntuación de esta actividad, tenemos el promedio de las últimas 6 semanas, el promedio de esta semana, y contrastando una cosa y otra sabemos si estamos hacia arriba, o sea, estamos sobrecargándonos, por lo tanto estaremos fatigados, pero a sabiendas de que nos estamos poniendo fuertes para que cuando rebajemos la carga, ese trabajo acumulado se exprese en forma de pico de rendimiento. Entonces es automático y la teoría dice lo que acabo de mencionar hace un instante. ¿Cuáles son las desventajas? Que esto solo es metabólico, esto no es mecánico, y por lo tanto el machaque que hacemos en las bajadas no se contempla aquí, o me da igual el machaque que hacemos corriendo en llano a alta velocidad, que ahí también hay componente excéntrico y también hay rotura de fibras, desgaste. Y otro problema es el sesgo hacia la duración versus la intensidad. Otro problema es que es lineal y no sabe lo que pasó ayer, no sabe lo que pasó antes, y le da la misma puntuación a todo, con independencia de fatiga intersesiones o intrasesión. ¿Cuál es la alternativa sin tener un laboratorio a nuestra disposición? Pues este método que he denominado artesano, que es sencillamente contabilizar kilómetros en el caso del asfalto, horas en el caso de la montaña, y contrastar eso o triangular eso con sensaciones a la mañana y con si salen o no los ritmos y las sensaciones en ese monte de cabecera, esa subida que conocemos muy bien, que tenemos un largo histórico, o ese entreno de intensidad, no sé, 3 por 3.000 metros, que también tenemos un largo histórico. Entonces, si estamos haciendo más kilómetros, pero nos sentimos mal y no salen los tiempos, pues habrá que bajar. Que bajamos la carga, nos empezamos a sentir mejor y empiezan a salir los tiempos, fantástico. Eso sería el prometido forma, ¿no?, de este fitness fatiga forma, o ese prometido TSB más 15, sería lo mismo, pero además aquí de verdad. Que bajamos los kilómetros, nos sentimos bien, no salen los tiempos, pues venga, subamos un poco más. No sé. Triangular estas tres cosas, pero vamos, que ni las sensaciones mienten, ni por supuesto los tiempos en segmentos conocidos mienten. Espero haber aportado información interesante